¿Y si te dijera que existe un destino donde puedes avistar ballenas jorobadas por la mañana, bailar merengue al atardecer y descubrir un mineral tan raro que solo se encuentra aquí? Un lugar donde el carnaval dura un mes entero y las playas parecen pintadas a mano. Ese lugar es la República Dominicana. Y en los próximos minutos vas a descubrir por qué este rincón del Caribe se ha convertido en uno de los destinos más buscados del mundo. Ubicada en la paradisíaca isla de La Española, compartiendo territorio con Haití y bañada por las aguas cristalinas del Mar Caribe, la República Dominicana no es solo otro destino tropical. Este país caribeño ha convertido el turismo en su principal fuente de ingresos. Y créeme, hay buenas razones para ello. Imagina despertar y sumergirte en aguas tan azules que parecen irreales. Y de repente, una ballena jorobada de 40 toneladas salta frente a ti. Sí, la República Dominicana es uno de los mejores lugares del mundo para observar a estos gigantes del mar, especialmente entre los meses de enero y marzo. ¿Y qué tal jugar al golf en campos reconocidos internacionalmente como algunos de los mejores del planeta? O participar en un carnaval que dura todo el mes de febrero, con máscaras de demonios, música contagiosa y una energía que contagia hasta a quienes solo observan. Con cerca de 18 millones de habitantes y una capital moderna como Santo Domingo, que alberga la zona colonial, Patrimonio Mundial de la UNESCO, la República Dominicana combina historia colonial española, playas que parecen salidas de comerciales de televisión y una gastronomía que te hará querer quedarte más tiempo. ¿Lo mejor de todo? El sol brilla prácticamente todos los días del año. ¿Lluvia? Olvídalo. Aquí es sol, playa, música y sabor caribeño todo el tiempo. Y antes de sumergirnos en las playas más increíbles de este paraíso caribeño, vale la pena conocer qué hace tan especial a la República Dominicana. Además de sus paisajes deslumbrantes, el país es uno de los mayores productores de cacao y café del Caribe, con granos reconocidos por su sabor intenso. Su economía gira en torno al turismo, pero su esencia está en la mezcla cultural, raíces indígenas, africanas y españolas, que se reflejan en la música, la gastronomía y en la calidez con la que reciben a los visitantes. Un destino que vive, canta y saborea su propio paraíso. En los próximos minutos vas a conocer las playas más paradisíacas, descubrir dónde encontrar las mejores experiencias gastronómicas, entender por qué el carnaval dominicano es único en el mundo y, además, recibirás consejos prácticos para planear el viaje de tus sueños a este rincón del Caribe. ¿Preparado? Entonces ven conmigo. Entre los muchos escenarios de ensueño de la República Dominicana, Punta Cana es la postal que define el paraíso. En Playa Bávaro, el corazón de la región. El mar revela tonalidades que parecen pintadas a mano. Aquí es donde el Mar Caribe se encuentra con el Océano Atlántico, creando matices de azul que hipnotizan a primera vista. La arena blanca, las palmeras inclinadas y el sonido de las olas componen un paisaje que parece salido de una película. A pocos minutos, el paisaje cambia completamente en la Reserva Ecológica Ojos Indígenas, un refugio natural con 12 lagunas de agua dulce, rodeadas de senderos y vegetación tropical. El lugar es símbolo del compromiso ambiental de Cap Cana, donde la preservación de los arrecifes y la vida marina es una prioridad. De un lado, la sofisticada Playa Juanillo, refugio de parejas y buena gastronomía junto al mar. Del otro, la vibrante Playa Macao, donde el viento y las olas atraen a surfistas y viajeros en busca de autenticidad. Y como puerta de entrada de más del 60% de los visitantes internacionales, el aeropuerto de Punta Cana es el punto de partida para experiencias inolvidables, incluyendo la excursión a la isla Saona, con su mar cristalino y estrellas de mar. Nuestro próximo destino es Santo Domingo, donde la historia cobra ritmo y el merengue llena las calles de la primera ciudad de las Américas.
Fundada en el año 1498, fue el primer asentamiento europeo permanente en el Nuevo Mundo. Cada calle empedrada, cada fachada antigua y cada plaza revelan el pasado que moldeó el continente y dio origen a uno de los centros culturales más vibrantes del Caribe. Pero es en la música donde Santo Domingo muestra su verdadera alma. Aquí nació el merengue, un ritmo que mezcla influencias africanas y españolas y que se convirtió en el sonido de la identidad dominicana. El eco de los tambores y acordeones llena las plazas y convierte la ciudad en un escenario al aire libre, donde la tradición y la alegría caminan de la mano. A orillas del río Ozama, la fortaleza Ozama guarda siglos de resistencia. Cerca de allí, el Alcázar de Colón, antigua residencia de Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, invita al visitante a un viaje por el esplendor colonial. Y cuando cae la noche, el faro a Colón enciende su cruz luminosa, proyectando en el cielo un tributo a la era de las grandes navegaciones. Santo Domingo también fue pionera en muchos sentidos. Aquí se fundaron el primer hospital y la primera universidad de las Américas, hitos de un espíritu visionario que ha atravesado generaciones. El malecón sigue el ritmo del mar con su energía moderna, mientras que la zona colonial, patrimonio de la UNESCO, conserva el encanto del pasado. El río Ozama une estos dos mundos, conectando lo antiguo y lo nuevo bajo el mismo cielo caribeño. Y desde aquí seguimos hacia la península de Samaná, donde las ballenas jorobadas danzan en las aguas del Atlántico. Entre los meses de enero y marzo, cientos de ellas migran desde el Atlántico Norte para aparearse y dar a luz en las aguas cálidas de la bahía. Es un espectáculo indescriptible, donde el mar se transforma en escenario, y cada salto hace latir el corazón al ritmo de la naturaleza. El nombre Samaná proviene de la lengua taína y significa lugar de peces o pueblo del río, un homenaje a la abundancia de vida marina que siempre ha existido aquí. En los siglos XVII y XVIII, la región fue refugio de piratas que navegaban por el Caribe. Dicen que, si Jack Sparrow hubiera existido en la vida real, probablemente habría hecho de este lugar su base secreta. Elegida varias veces como una de las playas más hermosas del mundo, Playa Rincón impresiona con sus 3 kilómetros de arena blanca y mar tranquilo. Para quienes prefieren la aventura, Playa Frontón ofrece el escenario ideal, salvaje, aislada y perfecta para hacer snorkel y caminatas entre acantilados. Y para quienes buscan descanso, Cayo Levantado, la famosa Isla Bacardí ofrece sombra, mar transparente y mariscos frescos al sonido de las olas. El Parque Nacional. Los Haitises es un santuario de islotes, manglares y cuevas con pinturas taínas, mientras que el Salto El Limón invita a un baño inolvidable en aguas verde esmeralda. En Santa Bárbara, el famoso Puente hacia ninguna parte se extiende sobre el mar como un símbolo curioso de la ciudad. Y desde aquí partimos hacia la isla Saona, el paraíso más fotografiado de la República Dominicana, donde el Caribe revela su azul más puro. La razón es simple: la isla parece flotar entre el cielo y el mar, con aguas tan claras que reflejan cada rayo de sol. El acceso solo es posible por vía marítima, en barcos y catamaranes que salen desde Bayahibe, y el trayecto ya forma parte de la experiencia. El viento en el rostro, el suave vaivén de las olas y el azul que se intensifica con cada milla anuncian la llegada al paraíso. Escenario de películas y comerciales, incluso del famoso ron Bacardí, Saona alcanzó fama mundial como la isla de los sueños. Entre sus playas más conocidas están Playa El Toro, con mar sereno y arena blanca, y Playa Catuano, ideal para bucear y hacer snorkel entre coloridos corales. Pero la gran protagonista son las piscinas naturales de Saona, donde el mar poco profundo forma un espejo translúcido. Es allí donde las estrellas de mar se deslizan bajo el agua, creando un espectáculo de belleza natural. La isla también es ejemplo de preservación.
En el Santuario de las Tortugas, en Mano Juan, la vida marina es protegida durante la época de desove. Está prohibido sacar estrellas de mar, y toda la región forma parte del Parque Nacional Cotubanamá, garantizando una naturaleza intacta. En el poblado de Mano Juan, el único habitado, reina la simplicidad. Las casas coloridas utilizan energía solar, y por la noche, el cielo estrellado se convierte en el verdadero espectáculo. Y si hasta ahora ya estás soñando con este paraíso, imagina lo que viene después. Aprovecha para comentar aquí abajo cuál de estos lugares te gustaría conocer. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Así no te pierdes ninguno de los próximos destinos de este recorrido por el Caribe. Y dejando atrás Saona, seguimos rumbo a Puerto Plata, donde el teleférico más famoso del Caribe asciende rumbo a las nubes. A bordo, el paisaje se transforma con cada metro. El mar azul profundo se aleja, las casas parecen miniaturas, y, en la cima del Monte Isabel de Torres, el Cristo Redentor recibe a los visitantes con una vista que quita el aliento. Pero Puerto Plata también conquista por el sabor. Aquí, la gastronomía es un festival de aromas y tradiciones. Desde el mangú en el desayuno hasta el sancocho humeante en el almuerzo, cada plato revela la esencia de la cocina dominicana. Mariscos, coco y especias tropicales dan vida a una mesa que es pura celebración. No en vano, la ciudad es considerada la cuna del turismo dominicano, pionera en resorts e infraestructura que posicionaron al país en el mapa del Caribe. El nombre Puerto Plata significa Puerto de Plata, un homenaje al brillo del mar cuando refleja el sol. Ese legado se percibe en el centro histórico, con casas victorianas coloridas y el famoso Callejón Rosado, repleto de arte y encantadores cafés. La Fortaleza San Felipe, del siglo XVI, rememora los tiempos de piratas y batallas. El aroma del ron y de los puros artesanales completa la experiencia, recordando que la tradición y el sabor caminan juntos. Para cerrar, Playa Dorada encanta con su mar dorado, y los 27 charcos de Damajagua ofrecen pura aventura entre cascadas y piscinas naturales. Y mientras el sol se despide del Atlántico, seguimos hacia La Romana, tierra de resorts lujosos y encanto mediterráneo junto al mar. Conocida como la capital dominicana del golf, aquí se encuentra el legendario Casa de Campo Resort y Villas, uno de los más sofisticados del Caribe. Con marina, playas privadas y el famoso campo Teeth of the Dog, considerado uno de los 10 mejores del mundo, el resort es sinónimo de elegancia y exclusividad. En lo alto de una colina surge Altos de Chabón, un poblado de piedra al estilo mediterráneo erigido sobre el río Chabón. Entre calles empedradas, galerías y restaurantes, el lugar irradia arte e historia. El anfiteatro, inaugurado en el año 1982, con un espectáculo de Frank Sinatra, ha recibido leyendas como Sting y Elton John. No es casualidad que La Romana sea cuna de la élite dominicana, donde celebridades y millonarios se mezclan con viajeros curiosos. Pero la esencia de la ciudad va más allá del lujo. La Romana nació del azúcar, creció en torno a una de las mayores centrales azucareras del Caribe, la Central Romana. Hoy en día, naturaleza y cultura caminan juntas. En pocos minutos, es posible ir desde las cuevas taínas de la Cueva de las Maravillas hasta las playas de la isla Catalina, o navegar por el verde hipnótico del río Chabón, escenario de películas y comerciales internacionales. Y dejando atrás ese equilibrio entre arte y naturaleza, seguimos rumbo a la Bahía de las Águilas, en el corazón del Parque Nacional Jaragua, donde la República Dominicana revela su lado más salvaje e intacto. Antes de llegar a la playa, hacemos una parada en Pedernales, un pueblo tranquilo con pequeñas posadas y vida local auténtica, donde el tiempo parece ralentizarse y el sonido de las olas marca el ritmo del día. Un poco más adelante se encuentra la Bahía de las Águilas, considerada una de las playas más vírgenes del planeta. Son kilómetros de arena blanquísima, mar translúcido y silencio absoluto. El nombre proviene de las antiguas colonias de águilas pescadoras que sobrevolaban la región,
y de la vista amplia que recuerda el majestuoso vuelo de estas aves. El acceso está controlado y no se permite ninguna construcción, lo que mantiene el entorno en estado puro. No es casualidad que la bahía sea un destino ecológico premiado, mencionado frecuentemente entre las playas más hermosas y preservadas del mundo. Dentro del Parque Nacional Jaragua, la naturaleza se muestra con toda su fuerza. El hoyo de Pelempito impresiona con su inmensa depresión geológica y las montañas rojizas de la Sierra de Bauruco. Por su parte, la laguna de Oviedo encanta con flamencos rosados e iguanas que habitan sus pequeñas islas. Y cuando el sol se refleja en las aguas más cristalinas del Caribe, queda claro por qué la Bahía de las Águilas es considerada una de las áreas marinas más puras de toda América Latina. Ahora seguimos rumbo a Punta Rucia y Cayo Arena, un paraíso escondido donde el azul del mar desafía la imaginación. Cayo Arena es efímero, un pequeño banco de arena que cambia de tamaño y forma según las mareas y las corrientes marinas. Rodeado de aguas turquesa y arrecifes coloridos, este banco de arena en mar abierto es una de las postales más espectaculares de la República Dominicana. Bajo el agua, el espectáculo continúa. Los arrecifes de coral albergan decenas de especies tropicales, convirtiendo el lugar en un verdadero paraíso para buceadores y amantes del snorkel. En cada inmersión, es como si el mar revelara un nuevo mundo de colores y formas. En la costa, el pueblo de Punta Rucia mantiene su alma sencilla y auténtica. Es una comunidad de pescadores donde el turismo convive en armonía con la rutina local. Barcos coloridos descansan sobre la arena y el aroma a pescado fresco se mezcla con la brisa marina. Las playas completan el paisaje. Playa Punta Rucia, tranquila y acogedora, y Playa La Ensenada, con mar poco profundo y arena dorada, perfectas para quienes buscan paz y belleza natural. A pocos kilómetros, el Parque Nacional Monte Cristi guarda paisajes casi irreales, con manglares, cuevas y el imponente Morro de Monte Cristi. Su silueta en forma de acantilado, visible desde Cayo Arena, es una de las imágenes más fotografiadas del norte dominicano, con senderos cortos y vistas que se pierden en el horizonte. Y mientras el sol se pone sobre el mar del norte, seguimos hacia Barahona, tierra donde nace el misterioso larimar, el mineral azul que solo existe en la República Dominicana. Única en el mundo, la mina de Larimar, en Los Chupaderos, guarda esta piedra volcánica de tonos turquesa y blanco, descubierta en el año 1974. Su color recuerda al mismo mar Caribe, y dicen que lleva consigo la energía de las olas y del cielo tropical. Barahona es un destino auténtico y poco explorado. A pesar de su belleza natural, conserva un turismo discreto, lo que le ha valido el apodo de la Perla del Sur. Y la rareza no se detiene ahí. El lago Enriquillo es el más grande del Caribe y está ubicado por debajo del nivel del mar. Un ecosistema único, donde conviven flamencos rosados y cocodrilos americanos en un escenario de silencio y vastedad. Entre montañas y mar, Barahona revela paisajes que parecen pintados a mano. En la playa San Rafael, el río desciende desde la sierra y se encuentra con el océano, formando piscinas naturales de aguas cristalinas que brillan bajo el sol. La región también es reconocida por su cultura del cacao y del café, productos que reflejan el sabor de la tierra. Senderos hacia la cascada, el Cachón y por los valles de la Sierra de Bauruco completan el cuadro de un lugar donde la naturaleza todavía marca el ritmo de la vida. Y dejando atrás esta joya rara del sur dominicano, seguimos rumbo a Playa Esmeralda, en Miches, donde el Caribe muestra una nueva cara de tranquilidad y encanto. Antes poco conocida, hoy es vista como la nueva joya del Caribe. Son más de 3 kilómetros de arena dorada y mar en tonos verde intenso, que recuerdan a la piedra preciosa que le da nombre. Sin construcciones permanentes, la playa transmite una sensación de aislamiento total, como si el tiempo se detuviera entre el sonido de las olas y la brisa suave del océano. Playa Esmeralda
es uno de los descubrimientos más recientes del turismo dominicano, símbolo de la naturaleza intacta y de la belleza pura del litoral norte. En Miches, el equilibrio entre desarrollo y preservación se toma en serio. El pueblo es ejemplo de turismo sostenible, con energía limpia, proyectos ecológicos y un ritmo de vida que respeta el medio ambiente. A solo 1 hora en coche desde Punta Cana, Miches conecta el lujo del este con la serenidad del norte. La región ofrece vistas panorámicas deslumbrantes de la bahía de Samaná, especialmente al amanecer. El proyecto turístico sostenible de Miches incluye senderos y resorts ecológicos que invitan a la contemplación. Y el espectáculo continúa en la Montaña Redonda, uno de los puntos más fotogénicos del país, donde columpios colgados sobre el abismo enmarcan el paisaje. Por último, las lagunas Redonda y Limón completan el entorno, rodeadas de manglares y aves que danzan sobre el agua. Y ahora seguimos rumbo a las dunas de Baní, el desierto caribeño donde el viento dibuja la arena y el paisaje cambia a cada paso. Este es el único desierto del Caribe, un espectáculo natural que desafía la imaginación de quienes asocian la isla solamente con playas tropicales. Las dunas forman un impresionante desierto costero, con montículos de arena que alcanzan los 30 metros de altura, esculpidos por el viento durante miles de años. Sus formas nunca son las mismas. El tiempo y el clima remodelan el paisaje en cada nueva visita. A pesar de ser una de las maravillas naturales de la República Dominicana, el turismo aquí aún es discreto. Y tal vez ese sea su mayor encanto, un lugar casi intacto, donde reinan el silencio y la inmensidad. En pocos minutos, el paisaje cambia completamente, con arena, salinas y mar conviviendo en perfecto contraste. Las salinas de Baní añaden un toque de color al horizonte, campos de sal rosa y blanca que brillan bajo el sol, resultado de la evaporación natural del agua de mar. La bahía de las Calderas aparece justo adelante, azul turquesa y serena, refugio de aves y manglares. Por su parte, el pueblo de Baní encanta con su ritmo tranquilo, dulces artesanales y plantaciones de mango que perfuman el aire. Área protegida dentro del Parque Nacional Las Dunas de las Calderas. Este ecosistema también alberga la playa Las Salinas, de aguas tranquilas y cristalinas, recordando que, incluso en el desierto, el mar siempre está cerca. Y dejando atrás el viento de Baní, seguimos rumbo a San Pedro de Macorís, cuna del béisbol dominicano y hogar de algunas de las mayores leyendas de este deporte. Aquí, el juego no es solo un pasatiempo, es una pasión que se siente en cada esquina, en cada voz que resuena en las gradas. En el Estadio Tetelo Vargas, el templo del béisbol dominicano, el público vibra con las Estrellas Orientales, uno de los equipos más queridos del país. Y para quienes respiran este deporte, el Museo del Béisbol Dominicano es un verdadero santuario. Fotografías, trofeos y recuerdos cuentan las historias de héroes como Sammy Sosa y Alfonso Soriano, que llevaron el nombre de la República Dominicana a los estadios más famosos del mundo. Pero San Pedro de Macorís es mucho más que béisbol. Cosmopolita desde sus orígenes, creció impulsada por el comercio marítimo y la llegada de inmigrantes que trajeron sabores, sonidos y costumbres. Este crisol cultural dio origen a una mezcla de influencias europeas, africanas y antillanas. En sus calles, la cultura afrocaribeña late en los tambores, en las danzas y en las tradiciones que resisten al paso del tiempo. Cuando el sol se despide, el malecón se transforma en un escenario dorado, lleno de bares, aromas tropicales y risas junto al mar. Y para los amantes de la historia, la iglesia San Pedro Apóstol se alza como símbolo de fe, con vitrales coloridos y arquitectura neoclásica. En los alrededores, la Cueva de las Maravillas revela el legado taíno, con pinturas rupestres e historias grabadas en la piedra. Y, al avanzar, el camino nos lleva hasta San Cristóbal, una ciudad rodeada de montañas y cuevas legendarias, donde la naturaleza parece guardar secretos que esperan ser revelados.
Conocida como la cuna de la Constitución Dominicana, fue aquí donde, en el año 1844, nació oficialmente la República Dominicana. Pero San Cristóbal guarda tesoros mucho más antiguos. Las cuevas del Pomier, un complejo de más de 50 cavernas, albergan la mayor colección de arte rupestre de las Antillas. En sus paredes húmedas, dibujos taínos de más de 2000 años retratan creencias, cacerías y leyendas, convirtiendo el lugar en un verdadero templo de la historia precolombina. La provincia es un mosaico de naturaleza exuberante. Montañas cubiertas de selvas tropicales, ríos cristalinos y valles fértiles componen un paisaje de rara belleza. El balneario La Toma es un refugio de aguas frías y transparentes, perfecto para un baño tranquilo. Por su parte, el Parque Piedras Vivas encanta con sus formaciones rocosas y miradores naturales que ofrecen vistas impresionantes. La iglesia Nuestra Señora de la Consolación impone respeto con su arquitectura grandiosa y vitrales que reflejan la luz caribeña. Y el río Nigua, con sus balnearios escondidos entre árboles, es una invitación a la paz. Pero lo que pocos saben es que San Cristóbal es también tierra de leyendas y de profunda fe. Entre sus colinas, antiguos poblados conservan tradiciones taínas y creencias populares, transmitidas de generación en generación. Rezos, cantos y fiestas mezclan lo sagrado y lo místico, creando una atmósfera única, donde cada sonido, cada gesto y cada celebración parecen cargar con el alma viva de la República Dominicana. Y ahora seguimos hacia el último destino de este viaje, donde el espíritu del Caribe se despide a lo grande y cada recuerdo se transforma en eternidad. Bienvenidos a La Vega, el corazón palpitante del carnaval dominicano, donde la alegría no tiene límites y la cultura se adueña de las calles. Aquí, el carnaval alcanza su punto máximo. Máscaras gigantes, colores explosivos y el sonido vibrante de los tambores crean un espectáculo que hipnotiza. Reconocido como el más famoso de la República Dominicana y uno de los más antiguos del Caribe, el Carnaval de La Vega es una explosión de creatividad y tradición. En medio de la multitud aparece el legendario Diablo Cojuelo, el personaje más icónico de la fiesta. Con su máscara colorida y lengua de serpiente, representa la fusión entre lo sagrado y lo profano, entre la risa y el misterio, el símbolo supremo de esta celebración única. Pero La Vega va mucho más allá de la festividad. También es un importante centro agrícola, productor de frutas tropicales, café y cacao de altísima calidad. El centro histórico revela plazas arboladas, casas coloniales y el Museo del Carnaval Vegano, donde el arte popular cobra forma y memoria. En lo alto del Santo Cerro, el santuario de Nuestra Señora de las Mercedes guarda la fe del pueblo dominicano. Desde allí, la vista se extiende por los valles fértiles y las montañas que rodean la ciudad, un escenario que une devoción, naturaleza e historia. Y así, entre fe, fiesta y color, concluimos nuestro recorrido por la República Dominicana, donde cada rincón pulsa con el verdadero espíritu del Caribe. Fueron días de descubrimiento, donde el azul de las playas se encontró con el verde de las montañas, y el calor del pueblo se mezcló con el ritmo contagioso del merengue. Desde Punta Cana y sus aguas cristalinas hasta las calles históricas de Santo Domingo, la isla nos mostró el contraste perfecto entre modernidad y tradición. En Samaná vimos ballenas danzar en el Atlántico. En Saona nos sumergimos en las piscinas naturales más hermosas del mundo. Recorremos Puerto Plata y La Romana, donde el lujo y la cultura caminan de la mano, y descendimos hasta la Bahía de las Águilas, donde el silencio de la naturaleza habla más fuerte. Descubrimos también paraísos escondidos como Punta Rucia, la esencia salvaje de Barahona y la tranquilidad de Miches. Exploramos las dunas de Baní, los lagos y las montañas del sur, hasta llegar a San Pedro de Macorís, donde el béisbol es religión, y a San Cristóbal, donde cuevas milenarias guardan los secretos del pasado. Y ahora, en La Vega,
El carnaval nos recuerda que la vida en la República Dominicana es celebración. Aquí, fe, historia y alegría se unen en un solo ritmo. Una tierra de contrastes, colores y sonrisas, donde cada atardecer parece prometer un nuevo comienzo. La República Dominicana no es solo un destino. Es una emoción que permanece en la mirada de quien se ha maravillado con su mar, en la risa compartida con su gente, en el sabor del café y en el sonido del merengue que nunca se olvida. Permanece en la piel, en el corazón y en el alma, de quien descubre que, en este rincón del paraíso, la felicidad tiene dirección, y su nombre es República Dominicana. Y si quieres seguir viajando conmigo, haz clic ahora en los videos que están apareciendo en la pantalla y descubre otros destinos que te harán soñar aún más.